Hola, bienvenidos a un vídeo nuevo del canal Súbete al Paisaje Ruteando la Vida. Yo soy Ana, Rubén normalmente nunca sale. Bueno, pues este es un vídeo que sigue al primero de las merindades burgalesas, en el que hablábamos de la localidad de Espinosa de los Monteros, de sus valles pasiegos, donde nos centrábamos concretamente en el Valle de Lunada, y hablábamos cómo los pasiegos de aquella zona iban trasladándose en verano a las zonas más altas de la montaña en lo que se llama la muda. Hablábamos también de la localidad de Medina de Pomar, ambas, Espinosa y Medina, tienen área, y de lo que nos ofrecía en concreto Medina de Pomar, y una lección muy clara de esa ciudad, el civismo con el que los ciudadanos de aquella localidad nos hacen partícipes a los que los visitamos, pudiendo ver el arte en sus calles con un respeto impresionante. Y terminábamos ese capítulo con San Pantaleón de Losa, una ermita románica de lo más espectacular que os podéis encontrar, y que cuando se llega es como acceder a la proa de un barco. Es una frase muy manida, pero quizás es la que mejor define dónde está situada aquella ermita, con ese atlante en su parte izquierda que, bueno, algunos le confieren alguna otra identidad, y con un rayo en su parte derecha, ambos lados de la puerta. La verdad es que merece muchísimo la pena. Por aquí os dejo el vídeo, y si no, lo buscáis en el canal. Y nada, vamos con una segunda parte. Habrá una tercera, porque esta segunda la queremos dedicar a una pequeña población. Solo el vídeo va dedicado a una pequeña población, y esa población es después de la intro. Vamos a hablar de una pequeña población, muy pequeña. Actualmente deben de vivir en ella censados no más de 20 habitantes. Está localizada en el valle dejarme que os mire, de Valdegoria, pero aunque está localizada en un valle propiamente burgalés, las montañas que los rodean es alavesa, porque está muy al norte de Burgos y en una especie de brazo que se mete en lo que es Álava. Para llegar a la población las carreteras son más bien estrechitas, pero merece mucho la pena. ¿Y por qué? Porque este lugar, desde el 2010, figura con letras mayúsculas en lo que al inicio del castellano se refiere. En el 2010 fueron reconocidos los cartularios de Valpuesta por la Real Academia de la Lengua Española. ¿Qué son los cartularios?, diréis vosotros. Bueno, vamos a intentar explicarlo de forma sencilla. Cuando vamos a viajar a los lugares, normalmente nos apetece mucho saber su historia, porque de esta forma disfrutamos más, ¿no os parece? Bueno, los cartularios son una especie de, podríamos llamarlo en concreto, con respecto a los cartularios de Valpuesta, una especie de libro de contabilidad, ¿vale? Son una cantidad de pergaminos, ¿vale? Todos ellos encuadernados, pero que son copia de originales de transacciones de alguna forma económicas, ¿vale? Los encargados de hacer esas copias de los originales, de cuando se hacía una compraventa o se ofrecía una donación, eran unos determinados monjes, que son los monjes amanuenses, ¿vale? Este tipo de monjes se dedicaban a escribir y hacer de copistas. Y en concreto, en los cartularios de Valpuesta, que se han descubierto dos, el de el becerro gótico y el becerro galicano. Becerro porque el pergamino en el que se escribía venía eso, de la piel de un becerro, también puede ser de la piel de un cordero y demás, ¿vale? Por eso se han llamado becerro, el gótico, que es del siglo IX, y el galiano, que es del siglo XIII, ¿vale? Bien, pues estos documentos, que la verdad es que
hay ya una edición facsímil de ellos, y si los ves por internet o ves la copia que hay allí en la propia colegiata de Valpuesta, te haces una idea de lo que tienes frente a ti. Y es el origen, no, porque no se puede hablar del origen de una lengua en tal fecha, pero sí hasta el 2010, en que se reconocen estos documentos por parte de la Real Academia Española de la Lengua. Eran los documentos aparecidos en San Millán de la Cogolla los primeros que daban inicio al habla romance y cuna del castellano. Es ahora, desde el 2010, que es Valpuesta la que gana ese título, porque en el 804, o sea, ya en siglo IX, se datan estos documentos, estos cartularios, ¿vale? Hasta entonces, lo más antiguo escrito en lengua romance y también en euskera estaba encontrado en la localidad riojana de San Millán de la Cogolla. Si no conocéis San Millán de la Cogolla, está repartido en dos monasterios. El de Yuso, que es el de la parte de abajo, el más moderno, en el que por cierto hay un aparcamiento que se pueden aparcar las autocaravanas. Bueno, yo al menos lo he hecho durante años, pero como esto va cambiando mucho, no sé si ahora se puede, ¿vale? Y el de Suso. Suso es el monasterio más antiguo, es de, si no recuerdo más, dejar que lo vea, para que del siglo VI al siglo XII, ¿vale? Y es ya posterior el de Yuso. En el de Suso convivían monjes, los primeros, entre mujeres y hombres. Los primeros ermitaños vivían en cuevas, y luego se inició una iglesia visigótica, y allí, por ejemplo, murió una de las personas, mujeres, que allí habitó, y murió emparedada, y fue Santa Oria, fue después santificada con el nombre de Santa Oria, ¿vale? El monasterio de Suso, por ejemplo, guarda los cadáveres de los 7 infantes de Lara, que fueron matados por los musulmanes, y Almanzor llevó las cabezas de los 7 infantes a su padre, que estaba encarcelado en Córdoba. Por tanto, lo que allí se encuentra son solamente los cuerpos, y las cabezas están en salas de los infantes, ¿vale? Bueno, esto era una anécdota. Si realmente os interesa la historia, yo os aconsejo que vayáis a San Millán de la Cogolla, que os va a encantar, y hagáis la visita guiada y os va a gustar muchísimo. Pero centrándonos en Valpuesta, Valpuesta se adelanta 100 años a esas primeras palabras en romance, en las que se cogían vocablos ya de origen germánico, incluso de origen musulmán, y lo que se hacía ya era plasmar, lo que plasmaban los monjes amanuenses, era el habla cotidiano de las personas normales, del vulgo, no de los grandes monjes que sabían latín. El latín empezaba ya a tener un declive, y empezaba el uso del romance. Y estos cartularios lo que hacen es dejar constancia de ya las primeras palabras en lo que después sería un idioma que actualmente hablan 400 millones. Bueno, y ahora surge la pregunta de por qué en Valpuesta. ¿Por qué aparecen estos documentos en Valpuesta? ¿Qué importancia tiene cuando ves esa inmensa colegiata en una población tan pequeña? Aunque ahora hablaremos de la importancia, por ejemplo, de los edificios que conforman su plaza. Vale. Nos tenemos que retrotraer en la historia, y el avance de los musulmanes había hecho que muchos obispados se hubieran ido replegando, de forma y manera que se refugiaron en la ciudad de Oviedo. Se la llamó a la ciudad de Oviedo la ciudad de los obispos, porque allí se fueron refugiando. Ya a principios del siglo IX, algunos de aquellos obispos, aquellos religiosos, fueron avanzando conforme avanzaba la Reconquista. Y así el obispo Juan llega a lo que en principio era una pequeña iglesia visigoda o visigótica, y está en Valpuesta. Además, Valpuesta tiene una ventaja, y es que está como muy aislada, muy escondida para sufrir determinados ataques, con lo cual allí
esa congregación que crea el obispo Juan va creciendo. Como además a su alrededor se habían abandonado las tierras y se habían abandonado las iglesias, como ya se había hecho en Valpuesta, pues esta iglesia de Valpuesta empieza a crecer también en importancia y también económicamente. Y es aquí donde los cartularios empiezan a tener importancia, porque lo que hace el monje que empieza a copiar aquellos documentos originales fueron las donaciones de, por ejemplo, aquel que quería una misa o que quería ser enterrado, pues hacían cambios, pues 2 caballos a cambio de una misa. Esto me lo estoy inventando, no sé si eran 2 caballos, 3 o 1 o una huerta, pero lo que se hacía era intercambio de bienes por otro tipo de cosas, ¿vale? La iglesia fue tomando importancia ya a principios de determinado siglo, me imagino que el 11 o el 12, empieza lo que son la construcción de una iglesia románica y después pasaría a ser lo que es actualmente, que es una basílica gótica, ¿vale? Bueno, fijaros la importancia de este edificio y de la importancia de este obispado, el obispado de Valpuesta, que de Valpuesta salieron 2 papas españoles y 12 obispos o arzobispos. Ellos eran los arcedianos. Los arcedianos eran los diáconos de la basílica, ¿vale? Un poco los encargados de que funcionara, pues eso, el encargado, el diácono. Tampoco nos vamos a meter aquí en más detalles. Y lo que quiero que os fijéis es que en la importancia que tenía. Y aquí tengo que hacer un inciso porque es una lástima. Hace unos años se recuperó lo que es la techumbre. Pero es una pena ver el edificio en las condiciones en las que se encuentra. Si buscáis en internet vais a ver mucha documentación al respecto. A mí me da vergüenza de ser española a veces, porque no me gusta ver que lo que puede ser la cuna, el sitio donde se empezaron a escribir las primeras palabras en nuestro idioma, en un idioma que, como dije anteriormente, hablan 400 millones de hispanohablantes, que además es la segunda lengua más hablada del mundo después del chino, pues se encuentre en esas condiciones. Hasta hace poco, bueno, no sé si ahora lo tendrá, pero hasta hace poco no tenía ni luz ni agua, ¿vale? Y, por ejemplo, el retablo es que hay que hablar de él, porque ese retablo está hecho, son las mismas tallas por el mismo escultor que hizo el retablo de Burgos, y es impresionante. Como impresionantes son sus vidrieras, espectaculares. Bien, pues ese retablo está lleno de polvo, que da una sensación de viejo, de desastre. Pues es que no se puede limpiar, ¿vale? Porque cualquiera podría decir que lo limpien, y ¿quién lo va a limpiar? Primero, aunque hay unos amigos de Valpuesta que son unas personas increíbles y que son voluntarios, es que eso lo tiene que limpiar alguien que entienda, para no llevarse la pintura, para cuidarlo y mimarlo como se merece, ¿no? Hay una pila bautismal románica, en fin, que esa colegiata, que tiene una importancia increíble, no solamente, ya digo, en el nacimiento de las primeras palabras del castellano, también es esa cara amarga de lo poco que cuidamos los españoles nuestro patrimonio. Y yo os aconsejo de verdad que lleguéis. Hay una carretera estrecha, pero merece muchísimo la pena. Bueno, y vamos a hablar un poquito más de Valpuesta como localidad, ¿vale? En su plaza, aparte de la colegiata, tenéis la que se llama la Casa Torre, que es una torre defensiva, también llamada de los Velasco. Y frente a esta Casa Torre, o esta torre defensiva, la Casa de Zaldívar. Zaldívar era un inquisidor y construyó esta casa en 1590, o sea, ya en los últimos años del siglo XVI. Tiene varios escudos y si os fijáis en uno de ellos se puede leer, lo voy a leer textualmente, ¿vale? Vive bien que has de morir, ¿vale? Suena un poco a amenaza, suena a advertencia del inquisidor. Vive bajo mis leyes porque si no te voy a dar matarile, ¿vale? Más o menos esa es la lectura que se puede hacer. Se cree que entre la casa de Zaldívar, la casa del inquisidor, y lo que es la Casa Torre, había un arco por el que se comunicaban
ya no queda nada de aquel arco, y sí que estaba situado en lo que es el acceso a la población siguiente, que es Mioma, ¿vale? Hay otra casa, que es la que también nos va a llamar muchísimo la atención, que es la casa de Arcediano. Esta es la casa más antigua que se conserva en toda la población de Valpuesta. Es del siglo XIV y actualmente, desde hace unos años, es un restaurante. Tenía un muro también perimetral la ciudad, con 3 puertas. La puerta de arriba, la de Suso, y la puerta de la villa, ¿vale? ¿Y por qué se conservan estos documentos en Valpuesta y no otros? Porque solo se encontraron estos cartularios, el del siglo IX y los del siglo XIII. Pues porque en la Guerra de la Independencia los franceses pasaron en Valpuesta 2 noches y decidieron que se tenían que calentar. ¿Y cómo se calentaron? Pues se calentaron con los libros que había en la biblioteca, y todos los documentos escritos los utilizaron para calentarse. Los propios monjes también utilizaron parte de esos pergaminos para arreglar alguno de los tubos de su magnífico órgano. De hecho, si alguien os enseña la iglesia, pedirle que os explique lo de los tubos de los órganos forrados con pergaminos. También vais a poder admirar una imagen humaniforme de la Santísima Trinidad, con el Padre, con el Hijo y con la representación del Espíritu Santo con las alas en su parte trasera. Este tipo de representaciones las prohibió el Concilio de Trento, pero aquí podéis observar esta, que aunque con polvo, merece la pena admirarla. Y nada, en el próximo capítulo hablaremos de 3 localidades que se pueden denominar las raíces de Castilla. Este capítulo de Valpuesta iba a ir también con las raíces de Castilla, pero hemos considerado que necesitaba un vídeo aparte. En el próximo hablaremos de Frías y su inmenso castillo, la ciudad más pequeña de España, mantiene ese nombre de ciudad, más pequeña y menos poblada. Frías, hablaremos de Frías, de Oña y de Poza de la Sal. Con esos 3 pueblos terminaremos nuestro recorrido por las merindades, porque nos quedarían Orbaneja del Castillo, Puente y algunas localidades más que no visitamos en esta ocasión, aunque sí la habíamos hecho ya a principios del 2000, porque vimos muchísima gente y no nos apetecía, en estos tiempos de pandemia, Rubén y a mí, que somos ya mayores, no nos apetecía estar tan rodeados de gente, y huimos hacia Tierras de León, previamente pasando por Palencia, por la carretera de los pantanos, que nos enamora, que aquí os dejo también el vídeo si queréis. Pasamos a León, por cierto, León, que es la ciudad con más reservas de la biosfera, y uno de los lugares más importantes del mundo a este respecto, que más reservas de la biosfera tiene en sus límites. Así que será en otro vídeo. Y antes quiero hacer una observación con respecto a algunas cosas que leo a la aplicación de Park4Night. Es verdad que Park4Night puede dar indicaciones, pero os tenéis que fijar muy bien si esas indicaciones, quién las da, porque a veces esas indicaciones vienen puestas por personas que tienen una pequeña camper, que ni tan siquiera es una gran volumen, sino una pequeña camper, y que pueden aparcar en cualquier sitio por sus dimensiones. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué hacemos Rubén y yo? Digo yo porque soy la que más miro las aplicaciones. Es fijarme primero el perfil de quien ha escrito esto, ¿vale? Y si tiene, normalmente en los perfiles pones que si tienes una gran volumen, una autocaravana, un no sé qué, un no sé cuántos, ¿vale? Después me fijo en las fotografías del lugar, si tiene una ya empiezo a mosquearme, y de los comentarios, y si no tiene ninguno me mosqueo mucho más. Y además miro cuántos lugares ha puesto la persona. Últimamente se tiende a que yo voy por una calle, aparco y lo pongo como lugar de pernocta. Pues no.
es un aparcamiento en una calle. No es un lugar de pernocta, es un aparcamiento donde te van a permitir aparcar porque tú eres un vehículo debidamente matriculado y puedes aparcar, ¿vale? Entonces, a veces la gente se lleva sustos y es por esto, ¿vale? Y sí que quería hacer esta observación para los amigos nuevos que nos ven, que son mucho. Y nada, que para que os lleguen las notificaciones de los vídeos, aparte de estar suscritos, como estáis todos los amigos que lo estáis, tenéis que dar a la campanita, porque si no, YouTube no os avisa. Si además no interactuáis, pues tampoco tiende a avisaros. Entonces, bueno, sabemos que estáis ahí, los amigos fieles que tenemos, que son muchos y que cada día van creciendo lentamente, pero van creciendo. A todos vosotros, muchísimas gracias. A los que habéis llegado por casualidad a este vídeo y os habéis quedado hasta el final, pues gracias doblemente. Y nada, que nos vemos en el tercero. Y como siempre digo, sí, chao, chao.